Hola a todos, bienvenidos a Noches Aterradoras. ¿Qué harías si las sombras del pasado invadieran tu nuevo hogar? Quédate con nosotros para descubrirlo. Esta historia pasó hace algunos años en una casa que renté. Me acababa de juntar con el que ahora es mi esposo. Esto pasó hace unos 5 años, más o menos. Por azares del destino, los primeros 2 años vivíamos en la casa de mis suegros, pero al nacer nuestro primer hijo, y con todo lo complicado de la pandemia, nos tuvimos que ir a vivir a una casa rentada. Ya que era pandemia y estábamos saliendo de la misma, pudimos salir a buscar una casa que no estuviera tan costosa, ya que en ese tiempo solo trabajaba mi esposo y dependíamos de él al 100%. Buscamos durante un mes y encontramos una casa en las orillas de la ciudad donde vivíamos, pero al extremo de donde mis suegros vivían, así que fuimos a ver la casa. La ventaja era que estaba a 10 minutos del trabajo de mi esposo y así podría pasar más tiempo con nosotros, su familia, al estar muy cerca de su trabajo. Al llegar a la casa nos dimos cuenta de que estaba en una calle privada y que las casas a su alrededor eran grandes, con patios y bardas altas cubiertas por enredaderas, lo que hacía la calle más acogedora y verde durante el día. La casa era grande, de unos 150 metros, con un gran jardín y muchas ventanas por las que entraba la luz del día, haciéndola muy luminosa. Nos enamoramos de la casa al verla y la renta no era cara, así que decidimos rentarla sin pensarlo mucho. La casa tenía 4 recámaras, lo que nos permitía tener una para nosotros, otra para el bebé, una para el estudio de mi esposo y la última como bodega o para lo que se nos ocurriera. En la planta baja estaban la sala, el comedor y la cocina. Como mencioné, era muy espaciosa e iluminada. Como vivíamos en casa de mis suegros, teníamos pocos muebles, así que nuestras cosas parecían, como se dice, un chícharo en una gran cacerola. Poco a poco fuimos comprando cosas y los primeros meses fueron normales en la casa, pero una noche mi niño empezó a llorar muy fuerte, como si le doliera algo. Salí de mi recámara y fui a la de mi hijo. Entré y lo vi en su cuna llorando. Las 2 ventanas de su recámara tenían cortinas de tela gruesa para evitar el frío o el calor, dependiendo del clima, y siempre estaban cerradas, pero esa noche mi marido las dejó abiertas. Con mi hijo en brazos, intentando calmarlo, me asomé al patio de la casa y entre los rosales del jardín vi una figura negra paseando, la figura de un hombre. Lo que me dio un escalofrío fue ver que la sombra desaparecía al llegar a la barda de la calle. No pude ni gritar para evitar asustar a mi hijo, que apenas se calmaba y dejaba de llorar. Con el susto, seguí con mi hijo en brazos hasta que se durmió y pude acostarlo en su cuna y cerrar las cortinas. Después fui a despertar a mi esposo para contarle lo del hombre sombra que vi. Mi marido, medio dormido, me dijo que tal vez lo imaginé porque estaba medio dormida y me pidió que descansara y me acostara. Me acosté y, por el susto y mis pensamientos, me costó poder dormir. A la mañana siguiente fui a ver el jardín por si había huellas, pero no había nada. Con el paso del día y las ocupaciones de la casa y mi bebé, olvidé el suceso y continué con mi vida normal. Por la noche, todo estaba normal. Dejé a mi hijo en su cuna y mi marido y yo nos acostamos en nuestra recámara. La noche transcurrió tranquila hasta que, a eso de las 3:30 de la madrugada, escuchamos que abrían la puerta de la casa. Mi marido lo escuchó también. Se puso en alerta por si alguien se había metido, pero le pedí que tuviera cuidado, asustada por la posibilidad de que fueran varias personas. Mi marido tomó un bate que siempre tenía junto a la cama desde que nos mudamos a esa casa y salió con cuidado.
Yo me fui al cuarto de mi hijo, también con cuidado de no hacer ruido. Mi marido bajó sigilosamente, pero no encontró a nadie. Encendió las luces de la casa y salió al patio, pero no vio a nadie. Yo estaba muy asustada por si eran ladrones, pero al ver que mi marido estaba en el patio me tranquilicé. Entró al cuarto de mi hijo y nos dijo que no había nadie. Nos regresamos a la recámara a dormir, pero yo seguía nerviosa y le mencioné a mi marido la sombra que había visto. Él solo dijo que seguramente fue un ruido y lo confundimos. Ya duérmete y tranquila, me dijo, pero como la noche anterior, me costó un buen rato dormir. A la mañana siguiente, todo estaba muy normal. El sol brillaba y con las cosas de la casa y mi hijo, olvidamos lo que había pasado en la madrugada. Esa noche, mi marido revisó que todo estuviera cerrado con seguro y las cortinas de toda la casa bien cerradas antes de irnos a la cama. Con un poco más de confianza, nos acostamos a dormir, pero nuevamente, a eso de las 3 de la madrugada, se escuchó un golpe y pasos en las escaleras. Despertamos asustados. Mi marido tomó su bate junto a la cama. Ya no era normal que los ruidos vinieran del segundo piso a la planta baja, lo que también era extraño. Mi marido salió y encendió las luces de la escalera y el pasillo de las recámaras. Al bajar, no encontró a nadie. Salió de nuevo al jardín, pero no vio nada. Ahora sabíamos que algo raro pasaba en la casa. Nos regresamos a la cama y a eso de las 4 de la madrugada pasó algo increíble. Comenzamos a escuchar muchas voces en la sala, como si hubiera una reunión. No se entendía lo que decían, solo pláticas indescifrables. Además, se escuchaba un piano, lo cual era imposible porque no teníamos ningún piano. Mi hijo empezó a llorar, despertado por los ruidos. Mi esposo, con furia y miedo, salió de nuevo con el bate en mano, dispuesto a golpear a quien se cruzara en su camino. Al encender de nuevo las luces, las voces y el piano dejaron de escucharse. Con miedo, decidimos dejar las luces encendidas hasta la mañana siguiente. Fui a ver a mi hijo y logré dormirlo, llevándolo a nuestra recámara para que durmiera con nosotros. Todos juntos y expectantes, no pasó nada más hasta el amanecer. Mi marido tenía que salir a trabajar y yo decidí ir a visitar a mis suegros para no estar sola en casa con mi hijo. Esa noche regresamos a la casa con miedo y nervios. Nos acostamos pidiendo a Dios que no pasara nada. Mi hijo ya estaba durmiendo con nosotros. A eso de las 3 de la madrugada, escuchamos nuevamente las voces y la música de piano. Mi marido y yo nos miramos sin saber qué hacer. Él decidió salir igual que la noche anterior para encender las luces, pero esta vez las encendió y los ruidos no cesaron. Todo seguía como si estuviera oscuro. Bajó las escaleras y de repente un cuadro decorativo salió volando y le golpeó en la cabeza. Las luces comenzaron a parpadear, iluminando apenas la escena. La figura sombría apareció al pie de las escaleras, observando a mi marido con ojos que reflejaban una malicia indescriptible. Mi marido, aturdido por el golpe, se tambaleó mientras las voces se intensificaban, transformándose en susurros amenazantes. En ese momento, el aire se volvió helado y una sensación de terror puro nos envolvió. Mi marido retrocedió, sus pasos resonando en el silencio que siguió a los susurros. La figura desapareció en un parpadeo, dejando una atmósfera densa de miedo. Con una mezcla de alivio y miedo, mi marido regresó a la recámara y me contó lo que había visto, sus manos temblando mientras lo hacía. Encendimos todas las luces de la casa y decidimos no apagar ninguna hasta la mañana siguiente. No pudimos dormir, temiendo que algo más pudiera ocurrir. A la mañana siguiente, con el amanecer, todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo,
Sabíamos que no podíamos quedarnos más en esa casa. Llamamos a la casera para contarle lo sucedido y exigir respuestas. Fue entonces cuando nos reveló, casi con indiferencia, que la casa tenía una historia de sucesos paranormales y que otros inquilinos habían experimentado cosas similares. Decididos a no pasar otra noche en ese lugar, comenzamos a buscar una nueva casa de inmediato. Aunque no nos devolvieron la fianza, estábamos dispuestos a perder el dinero por nuestra tranquilidad y seguridad. En una semana encontramos otro lugar y nos mudamos, dejando atrás esa casa maldita. Sin embargo, antes de entregar las llaves, tuvimos que hacer la mudanza de nuestras pertenencias. Durante el día, la casa parecía menos intimidante, pero el recuerdo de las noches anteriores estaba fresco en nuestras mentes. Mientras los de la mudanza sacaban los muebles, la atmósfera se sentía tensa, como si la casa supiera que nos estábamos yendo. La puerta de la casa estaba abierta porque acababan de sacar el último mueble. De repente, sin previo aviso, la puerta se cerró de golpe con una fuerza descomunal, como si un viento violento la hubiera empujado. Todos los presentes volteamos a ver la puerta, paralizados por el susto. Fue un recordatorio final de que algo siniestro habitaba en esa casa. Entregamos las llaves en mano a la dueña y nos fuimos, deseando nunca más tener que volver. Desde entonces, he seguido viendo la casa porque queda cerca, pero han pasado 3 años y todavía tiene el letrero de se renta. Parece que su reputación, o quizás la honestidad de la dueña, al advertir a los nuevos inquilinos sobre los sucesos paranormales, han mantenido la casa vacía. La experiencia nos dejó marcados. Ahora vivimos en una casa que hemos llenado de luz y alegría, tratando de dejar atrás el terror que experimentamos en la casa de las sombras. Sin embargo, el recuerdo de aquellas noches sigue vivo en mi memoria, recordándome que hay cosas en este mundo que desafían toda lógica y comprensión. Espero que hayan disfrutado de mi historia y que nunca tengan que pasar por algo similar. Si te gustan las historias de terror, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Déjanos tus comentarios y cuéntanos si alguna vez has vivido algo parecido.